¿Qué tal amigos? Que Dios les pueda bendecir. Hoy vamos a tener el repaso de la cartilla. A este repaso, como lo dijimos la vez anterior, le llamamos Biblia y Espíritu de Profecía. Biblia y Espíritu de Profecía porque la mayoría de expositores o maestros de escuela sabática usan mucho la Biblia, pero muy poco el Espíritu de Profecía. No es que no lo usen, pero la mayoría y los que lo usan muy, pero muy poco. Aquí vamos a tratar de que lo que leamos y lo que hablemos sea lo que nos dice la inspiración. Antes de haber orado, ya me arrodillé, ya oré. Entonces quiero iniciar con ustedes, que iniciemos juntos este importante estudio de la palabra. Vamos a profundizar bastante. Así que espero que usted pueda poner atención, que saque su tiempo. Si por alguna razón se llega a cansar, póngale pausa, vea el minuto por donde vamos y prosiga después, pero no deje de estudiar, porque hay muchas cosas que vamos a hablar, que vamos a leer y que vamos a poder aprender que no las enseñan en casi ningún lugar. Por eso le pido que nos pueda ayudar con esta parte y para nuestro beneficio. Mi beneficio primero al estudiarlo y su beneficio al escuchar y también estudiar. El estudio para esta semana, Escuela Sabática, Biblia y Espíritu de Profecía, lección número 10, las reglas de conflicto. Este estudio es para este próximo sábado, sábado 8 de marzo del año 2025. El versículo para memorizar que se encuentra en el material de Escuela Sabática dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es interesante que podamos entender que el diablo peca desde el principio. Después dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo es el Hijo de Dios. Para esto apareció. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Entonces Jesucristo tiene entre sus misiones la misión de deshacer las obras del diablo. Esto lo dice 1 Juan capítulo 3 y versículo 8. El origen del conflicto es lo primero que vamos a tocar en este tema, porque para poder ver las reglas del conflicto, o sea, las reglas que van a normalizar, que van a velar porque el conflicto se lleve a cabo de una manera justa, vamos a verlas, pero antes queremos ver el contexto en el cual se da el conflicto para poder ver las reglas. Para esto vamos a leer del conflicto inminente, un capítulo, el capítulo 1, que se llama El origen del mal y del dolor. Y quiero que le ponga atención. Yo tal vez pude haber estudiado un poquito esto y haberlo tratado de memorizar y exponerlo de una manera más rápida, pero preferí leerlo directamente como está acá para que usted vea las palabras que usa Dios al poder describirnos este evento. Empezamos. Para muchos, el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran confusión. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan, ¿cómo puede existir todo esto bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos? ¿Es esto un misterio que no pueden explicarse? Y su incertidumbre y sus dudas los dejan ciegos ante las verdades plenamente reveladas en la palabra de Dios y esenciales para la salvación. Hay quienes en sus investigaciones acerca de la existencia del pecado tratan de indagar lo que Dios nunca reveló. De aquí que no encuentren solución a sus dificultades y los que son dominados por una disposición a la duda y a la especulación lo aducen como culpa para rechazar las santas escrituras. Otros, sin embargo, no se pueden dar cuenta satisfactoria del gran problema
del mal, debido a la circunstancia de que la tradición y las falsas interpretaciones han oscurecido las enseñanzas de la Biblia referentes al carácter de Dios, la naturaleza de su gobierno y los principios de su actitud hacia el pecado. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que tiene que ver con el origen y la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y la benevolencia de Dios en su modo de proceder con todo el mal. Nada se enseña, escuche, nada se enseña con mayor claridad en las escrituras que el hecho de que Dios no fue responsable en nada de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo, retención arbitraria de la gracia de Dios ni error alguno en el gobierno que diera lugar a esta rebelión. El pecado, sigue diciendo, es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley, es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Antes de la aparición del pecado había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en propósito. Era ¿quién? Cristo, el unigénito de Dios, era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y propósitos de Dios. ¿Quién era el único ser que podía entrar en todos los consejos y propósitos de Dios? Jesucristo, el Hijo de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Pero hubo, y aquí el problema, pero hubo un ser que prefirió pervertir esta libertad. El pecado nació en aquel que después, escuche bien, que después de Cristo había sido el más honrado por Dios, el más exaltado y en gloria entre los habitantes del cielo. Antes de su caída, Lucifer era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio santo y sin mácula. ¿Quién seguía después de Jesús? Satanás. Y este Satanás, que era exaltado, dice que era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio. Sigamos. Lucifer habría podido seguir gozando del favor de Dios, amado y honrado por toda la hueste angélica, empleando sus nobles facultades para beneficiar a los demás y para glorificar su hacedor o a su hacedor. Pero el profeta dice, se te enalteció el corazón, acaso tu hermosura, has corrompido tu sabiduría por motivo de su esplendor. Poco a poco Lucifer se abandonó al deseo de la exaltación. Has puesto tu corazón como corazón de Dios. Tú que dijiste, subiré al cielo, sobre las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el monte de la asamblea. Me remontaré sobre las alturas de de las nubes. Seré semejante al Altísimo. En lugar de procurar que Dios
fuera el objeto principal de los afectos y de la obediencia de sus criaturas, Lucifer se esforzó por conseguir el servicio y el homenaje de ellas para sí mismo y codiciando los honores que el Padre Infinito había concedido a su Hijo, Jesucristo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que solo Cristo tenía derecho a ejercer. El cielo entero se había regocijado en reflejar la gloria del Creador y entonar sus alabanzas. Y en tanto que Dios era así honrado, todo era paz y dicha. Pero una nota discordante vino a romper las armonías celestiales. El amor y la exaltación de sí mismo, contrarios al plan del Creador, despertaron sospechas del mal en las mentes de aquellos entre quienes la gloria de Dios lo superaba todo, los seres celestiales. Los consejos celestiales razonaron con Lucifer. El Hijo de Dios le hizo presentes la grandeza, la bondad y la justicia del Creador y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo y Lucifer, al apartarse de él, iba a deshonrar a su Creador y a traer la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación dada con un espíritu de amor y misericordia infinitos solamente despertó espíritu de resistencia. Lucifer dejó prevalecer sus celos y su rivalidad con Cristo y se volvió aún más obstinado, aún más terco, diríamos acá en Costa Rica. El orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía. Lucifer no apareció como don de su, no apreció como don de su creador los altos honores que Dios le había conferido y no sintió gratitud alguna. Se glorificaba de su belleza y de su elevación y deseaba ser igual a Dios. Era amado y reverenciado por la hueste celestial. Los ángeles se deleitaban en ejecutar sus órdenes y estaba revestido de sabiduría y la gloria sobre todos ellos. Y aún así quería ser como Dios. Sin embargo, dice, el Hijo de Dios era el soberano. Sin embargo, Jesucristo, el Hijo de Dios, era el soberano reconocido del cielo y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Cristo tomaba parte en todos los consejos de Dios, mientras que a Lucifer no le era permitido entrar así en los designios divinos. Y este ángel poderoso se preguntaba, ¿por qué había de tener Cristo la supremacía y recibir más honra que él mismo? Decía Lucifer. Abandonado, abandonando el lugar que ocupaba en la presencia inmediata del Padre, es decir, como querubín, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles, obrando con misterioso secreto y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una apariencia de respeto hacia Dios, se esforzó en despertar el descontento respecto a las leyes que gobernaban a los seres divinos, insinuando que ellas imponían restricciones innecesarias. Insistía en que, siendo dotados de una naturaleza santa, los ángeles debían obedecer los dictados de su propia voluntad. Procuró ganarse la simpatía de ellos, de los ángeles, haciéndoles creer que Dios había obrado injustamente con él, concediendo a Cristo un honor supremo. O sea que
Cristo obró injustamente al concederle a su Hijo un honor supremo. Dio a entender que al aspirar a mayor poder y honor, Satanás, dice él, no trataba de exaltarse a sí mismo, sino de asegurar libertad para todos los habitantes del cielo, a fin de que pudieran así alcanzar un nivel superior de existencia. En su gran misericordia, Dios soportó por largo tiempo a Lucifer. Dios sabía lo que estaba sucediendo, pero dice, en su gran misericordia, Dios soportó por largo tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero dice por largo tiempo a Lucifer. Este no fue expulsado inmediatamente de su elevado puesto, cuando se dejó arrastrar por primera vez por el espíritu descontento, ni tampoco cuando empezó a presentar falsos acertos a los ángeles leales. Fue retenido, o sea, no fue echado, fue retenido aún por mucho tiempo en el cielo. Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón con tal de que se arrepintiera y se sometiera. Para convencerle de su error, se hicieron esfuerzos de que solo el amor y la sabiduría infinitos eran capaces. Hasta entonces no se había conocido el espíritu de descontento en el cielo. El mismo Lucifer en un principio no veía hasta dónde llevaría ese espíritu, no comprendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos, pero cuando demostró que su descontento no tenía motivo, Lucifer, pero cuando se demostró que su descontento no tenía motivo, Lucifer se convenció de que no tenía razón, que lo que Dios pedía era justo y que debía reconocerlo ante el cielo. Lucifer lo había reconocido ante sí mismo, pero sigue diciendo, de haberlo hecho así, se habría salvado a sí mismo y a muchos ángeles. En ese entonces no había él negado aún toda obediencia a Dios, aunque había abandonado su puesto de querubín cubridor habría sido, no obstante, restablecido en su oficio si reconociendo la sabiduría del Creador hubiera estado dispuesto a volver a Dios y si se hubiera contentado con ocupar el lugar que le correspondía en el plan divino, pero el orgullo le impidió someterse. Se empeñó en defender su proceder, insistiendo en que no necesitaba arrepentirse y se entregó de lleno al gran conflicto con su hacedor o contra su hacedor. Después de haber así desnaturalizado las palabras de Cristo, pasó a prevaricar y a mentir descaradamente, acusando al Hijo de Dios de querer humillarlo ante los habitantes del cielo. Además, trató de crear una situación falsa entre sí y los ángeles aún leales. Todos aquellos a quienes no pudo sobornar y atraer completamente a su lado, los acusó de indiferencia respecto a los intereses de los seres celestiales. Acusó a los que permanecían fieles a Dios de aquello que él mismo estaba haciendo. Y para sostener contra Dios la acusación de injusticia para con él, recurrió a una falsa presentación de las palabras y de los actos del Creador. Su política consistía en confundir a los ángeles con argumentos sutiles acerca de los designios de Dios. Todo lo sencillo lo envolvía en misterio y valiéndose de astuta perversión hacían hacer dudas respecto a las declaraciones más terminantes de Jehová. Su posición elevada y su estrecha relación con la administración divina daban mayor fuerza a sus representaciones y muchos ángeles fueron inducidos a unirse a él en su rebelión contra la autoridad celestial. Dios permitió en su sabiduría que Satanás
prosiguiera de su obra o en su obra, que prosiguiera su obra hasta que el espíritu de desafecto se convirtiera en activa rebeldía. Era necesario que sus planes se desarrollaran por completo para que su naturaleza y sus tendencias quedaran a la vista de todos. Lucifer, como querubín ungido, había sido grandemente exaltado. Era muy amado de los seres celestiales y ejercía poderosa influencia sobre ellos. El gobierno de Dios no incluía solamente a los habitantes del cielo, sino también a, a los de todos los mundos que él había creado. Y Satanás pensó que si podía arrastrar a los ángeles del cielo en su rebeldía, podría también arrastrar a los habitantes de otros mundos o de los demás mundos. Había presentado arteramente su manera de ver la cuestión, valiéndose de engaños y de chantaje para conseguir sus fines. Tenía gran poder para engañar y al usar su disfraz de mentira había obtenido ventaja. Ni aun los ángeles leales podían discernir plenamente su carácter ni ver a dónde conducía su obra. Y ahí estaba el grave problema, que ni siquiera los ángeles podían saber a ciencia cierta que había de verdad en estas cosas. Satanás había sido tan altamente honrado y todos sus actos estaban tan revestidos de misterio que era difícil revelar a los ángeles la verdadera naturaleza de su obra. Antes de su completo desarrollo, antes de su completo desarrollo, el pecado no podía aparecer como el mal que era en realidad. Hasta entonces no había existido en el universo de Dios y no había existido el pecado en el universo de Dios y los seres santos no tenían idea de su naturaleza y su malignidad. No podían ni siquiera percibir las terribles consecuencias que resultarían de poner a un lado la ley de Dios. Al principio Satanás había ocultado su obra astuta, su obra bajo una astuta profesión de lealtad para con Dios. Aseveraba que se desvelaba por honrar a Dios, afianzar su gobierno y asegurar el bien de todos los habitantes del cielo. Eso aseguraba. Mientras difundía el descontento entre los ángeles que estaban bajo sus órdenes aparentaba hacer cuanto era posible porque desapareciera ese mismo descontento. Entonces, animaba el descontento, pero decía estar contra el descontento. Sostenía que los cambios que reclamaban en el orden y las leyes del gobierno de Dios eran necesarios para conservar la armonía del cielo. En su actitud para con el pecado, Dios no podía sino obrar con justicia y verdad. Y esos, hermanos y hermanas, son los atributos de Dios. Él actúa con misericordia, con amor y con justicia, pero misericordia y verdad. Satanás usa la mentira, usa la fuerza, usa la coacción. Por eso dice, en su actitud para con el pecado, Dios no podía sino obrar con justicia y verdad. Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía valerse, la lisonja y el engaño. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles, sosteniendo que Dios no era justo al imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo y que al exigir de sus criaturas sumisión y obediencia solo estaba buscando su propia gloria. Imagínense. Por eso debía ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante los de todos los mundos que el gobierno de Dios era justo y su ley perfecta. Satanás había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo, trataba de decir.
Todos debían llegar a comprender el verdadero carácter del usurpador y el propósito que le animaba. Había que dejarle tiempo para que se diera a conocer sus actos de maldad. Satanás achacaba a la ley y al gobierno de Dios la discordia que su propia conducta había introducido en el cielo. Declaraba que todo el mal provenía de la administración divina. Aseveraba que lo que él mismo quería era perfeccionar los estatutos de Jehová. Era pues necesario que diera a conocer la naturaleza de sus pretensiones y los resultados de los cambios que él proponía introducir en la ley divina. Su propia obra debía condenarle. Satanás había declarado desde un principio que no estaba en rebelión. El universo entero debía ver al seductor desenmascarado. Satanás estaba en rebeldía, pero él decía que no, hacía creer a los demás, seres celestiales, ángeles y seres de otros mundos también, de que él lo hacía por el bien. Por eso Dios debía darle tiempo para que se revelara su verdadero carácter y sus verdaderas intenciones. Aun cuando quedó resuelto que Satanás no podía permanecer por más tiempo en el cielo, la sabiduría infinita no lo destruyó. En vista de que solo un servicio de amor puede ser aceptable a Dios, la sumisión de sus criaturas debe proceder de una convicción de justicia y benevolencia. Los habitantes del cielo y de los demás mundos, no estando preparados para comprender la naturaleza ni las consecuencias del pecado, no podían haber reconocido la justicia y la misericordia de Dios en la destrucción de Satanás. De haber sido éste aniquilado inmediatamente, aquellos habrían servido a Dios por miedo más bien que por amor. La influencia del seductor no habría quedado destruida del todo, ni el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo. A pesar de que hubiera sido destruido, sus ideas y lo que él decía no se hubiera manifestado realmente como tenía que ser o como era realmente. Para bien del universo entero, para bien del universo entero, a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez y que Satanás desarrollase más completamente sus principios, a fin de que todos los seres creados reconociesen el verdadero carácter de los cargos que arrojaba él contra el gobierno divino, a fin de que quedaran para siempre indiscutibles la justicia y la misericordia de Dios, así como el carácter inmutable de su ley. La rebeldía de Satanás, cual testimonio perpetuo de la naturaleza y de los resultados terribles del pecado, debía servir de lección al universo en todo el curso de las edades futuras. La obra del gobierno de Satanás, sus efectos sobre los hombres y los ángeles, harían patentes los resultados del desprecio de la autoridad divina, demostrarían que de la existencia demostrarían que de la existencia del gobierno de Dios y de su ley depende el bienestar de todas las criaturas que Él ha formado que Él ha formado. De este modo, la historia del terrible experimento de la rebeldía sería para todos los seres santos una salvaguardia eterna destinada a precaverlos contra todo engaño respecto al índole de la transgresión y a guardarlos de cometer pecado y de sufrir el castigo consiguiente. De común acuerdo, Satanás y su hueste culparon a Cristo de su rebelión, declarando que si no hubieran sido censurados, no se habrían rebelado. Así obstinados y arrogantes en su deslealtad, vanamente empeñados en trastornar el gobierno de Dios, al mismo tiempo que en son de blasfemia decían ser ellos mismos víctimas inocentes de un poder opresivo.
El gran rebelde y todos sus secuaces fueron al fin echados del cielo. Y cuando son echados del cielo, entonces viene el conflicto en la tierra, como usted bien lo sabe. El mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo, continúa inspirándola en la tierra. Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguiera con los ángeles. Su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia. Como él, tratan estos, los hijos de desobediencia, de romper el freno de la ley de Dios y prometen a los hombres la libertad mediante la transgresión de los preceptos de aquella. La reprensión del pecado despierta aún el espíritu de odio y resistencia. Cuando los mensajeros que Dios envía para amonestar tocan a la conciencia, Satanás induce a los hombres a que se justifiquen y a que busquen la simpatía de otros en su camino de pecado. En lugar de enmendar sus errores, despiertan la indignación contra el que los reprende, como si este fuera la única causa de su dificultad o de la dificultad. Desde los días de Abel, el justo, hasta los nuestros, tal ha sido el espíritu que se ha manifestado contra quienes osaron condenar el pecado. Mediante la misma falsa representación del carácter de Dios que empleó en el cielo, Satanás, para hacerle parecer severo y tiránico, Satanás indujo al hombre a pecar. Y logrando esto, y logrado esto, declaró que las restricciones injustas de Dios habían sido causa de la caída del hombre, como lo habían sido de su propia rebeldía. Siempre le echaba la culpa a la ley de Dios o, según él, a las restricciones injustas de Dios. Pero el mismo Dios eterno da a conocer su carácter y nos dice, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y fidelidad, que usa de misericordia hasta la milésima generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Éxodo 34, 6 y 7. Al echar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el hombre pecó, cediendo a las seducciones del espíritu apóstata, Dios dio una prueba de su amor, consintiendo en que su Hijo unigénito muriera por la raza caída. El carácter de Dios se pone de manifiesto en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino del pecado que Lucifer había escogido. El carácter del gran engañador se mostró tal cual era en la lucha entre Cristo y Satanás durante el ministerio terrenal del Salvador. Nada habría podido desarraigar tan completamente las simpatías que los seres celestiales y todo el universo leal pudieran sentir hacia Satanás como su guerra cruel contra el Redentor del mundo, Jesucristo. Su petición atrevida y blasfema de que Cristo le rindiera homenaje, su orgullosa presunción que le hizo transportarlo a la cúspide del monte y a las almenas del templo, la intención malévola que demostró al instarle a que se arrojara de aquella vertiginosa altura, la inquina implacable con la cual persiguió al Salvador por todas partes e inspiró a los corazones de los sacerdotes y el pueblo a que rechazaran su amor y a que gritaran al fin, crucifícale, crucifícale. Todo esto despertó el asombro y la indignación del universo. Los engaños y las mentiras por medio de los cuales
procuró obstaculizar la obra de Jesús, el odio manifestado por los hijos de rebelión, sus acusaciones crueles contra aquel cuya vida se rigió por una bondad sin precedente. Todo ello provenía de un sentimiento de venganza profundamente arraigado. Los fuegos concentrados de la envidia y de la malicia, del odio y de la venganza estallaron en el Calvario contra el Hijo de Dios, mientras el cielo miraba con silencioso horror. Consumado ya el gran sacrificio, Cristo subió al cielo, rehusando la adoración de los ángeles, mientras no hubiese presentado la petición. ¿Cuál petición? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Juan 17:24. Entonces, con amor y poder indecibles, el Padre respondió desde su trono y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:6. No había ni una mancha en Jesús. Acabada su humillación, cumplido su sacrificio, le fue dado un nombre que está sobre todo nombre. Entonces fue cuando la culpabilidad de Satanás se desató en toda su desnudez. Había dado a conocer su verdadero carácter de mentiroso y asesino. Se echó de ver que el mismo espíritu con el cual gobernaba a los hijos de los hombres que estaban bajo su poder, lo habría manifestado en el cielo si hubiera podido gobernar a los habitantes de éste. Había aseverado que la transgresión de la ley de Dios traería consigo libertad y exaltamiento, pero lo que trajo en realidad fue servidumbre y degradación. Los falsos cargos de Satanás contra el carácter del gobierno divino aparecieron en su verdadera luz. Él había acusado a Dios de buscar tan solo su propia exaltación con las exigencias de sumisión y obediencia por parte de sus criaturas. Y había declarado que mientras el Creador exigía que todos se negaran a sí mismos, él mismo no practicaba abnegación ni hacía sacrificio alguno. Vea qué acusación. Entonces se vio que para salvar a la raza caída y pecadora, el legislador del universo había hecho el mayor sacrificio que el amor pudiera inspirar. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. Segunda Corintios 5:19. Se vio además que mientras Lucifer había abierto la puerta del pecado debido a su sed de honores y supremacía, Cristo, para destruir el pecado, se había humillado y hecho obediente hasta la muerte. ¿Qué diferencia? Dios había manifestado cuánto aborrece los principios de rebelión. Todo el cielo vio su justicia revelada, tanto en la condenación de Satanás como en la redención del hombre. Lucifer había declarado que si la ley de Dios era inmutable y su penalidad irreversible, todo transgresor debía ser excluido para siempre de la gracia del Creador. Él había sostenido que la raza pecaminosa se encontraba fuera del alcance de la redención y era por consiguiente presa legítima suya. Pero la muerte de Cristo fue un argumento irrefutable en favor del hombre. La penalidad de la ley caía sobre el que era igual a Dios y el hombre quedaba libre de aceptar la justicia de Dios y de triunfar del poder de Satanás mediante una vida de arrepentimiento y humillación, como el Hijo de Dios había triunfado. Así Dios es justo, al mismo tiempo que justifica a todos los que creen en Jesucristo. Pero no fue tan solo para realizar pero no fue tan solo para realizar la redención del hombre para lo que Cristo vino a la tierra a sufrir y morir. No, vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Ni fue tan solo para que los habitantes de este mundo respetasen la ley cual debía ser respetada, sino también
para demostrar a todos los mundos del universo que la ley de Dios es inmutable. Si las exigencias de ella hubieran podido descartarse, el Hijo de Dios no habría necesitado dar su vida para expiar la transgresión de ella. La muerte de Cristo prueba que la ley es inmutable y el sacrificio al cual el amor infinito impelió al Padre y al Hijo a fin de que los pecadores pudieran ser redimidos demuestra a todo el universo y nada que fuera exterior a este plan habría bastado para demostrarlo que la justicia y la misericordia son el fundamento de la ley y del gobierno de Dios. En la ejecución final del juicio se verá que no existe causa para el pecado. Cuando el juez de toda la tierra pregunte a Satanás, ¿por qué te rebelaste contra mí y arrebataste súbditos de mi reino? El autor del mal no podrá ofrecer excusa alguna. Toda boca permanecerá cerrada y las huestes rebeldes quedarán mudas. Mientras la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley, declara al universo que la paga el pecado de la muerte, el grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de agonía de Satanás. Fue entonces cuando quedó resuelto el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal. El Hijo de Dios atravesó los umbrales de la tumba. ¿Para qué? Para destruir por la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es, a saber, el diablo. El deseo de Lucifer tenía de exalzarse. El deseo que Lucifer tenía de exalzarse a sí mismo le había hecho decir, sobre las estrellas de Dios, alzaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Dios declara, te torno en ceniza sobre la tierra y no existirás más para siempre. Esto será cuando venga el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Todo el universo habrá visto la naturaleza y los resultados del pecado, y su destrucción completa que en un principio hubiera dominizado a los ángeles y deshonrado a Dios justificará entonces el amor de Dios y establecerá su gloria ante un universo de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyos corazones se encontrará su ley, nunca más se manifestará el mal. La palabra de Dios dice, no se levantará la aflicción segunda vez, Nahum 1:9. La ley de Dios que Satanás vituperó como yugo de servidumbre será honrada como ley de libertad. Después de haber pasado por tal prueba y experiencia, la creación no se desviará jamás de la sumisión a aquel que se dio a conocer en sus obras como Dios de amor, indescifrable y sabiduría infinita. Podemos y vimos, escuchamos, amados hermanos, cómo se origina el conflicto en el cielo. Vemos que Dios no tuvo ninguna culpabilidad en la entrada del pecado, sino que este querubín hermoso, grande, creado por Dios, Lucifer, se exalzó a sí mismo. El asunto este de su rebelión no duró poco tiempo, duró mucho, mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Pero Dios permitió, sabiendo lo que estaba haciendo, que lo hiciera, que tratara de engañar, que usara la coacción, el engaño, el soborno. Porque si él lo detenía, si él lo paraba, si él usaba su fuerza, entonces los ángeles iban a pensar si era cierto o no. Por tanto, Dios permite que el tiempo transcurra y transcurra para que su verdadero carácter se vaya revelando. Y aún expulsado del cielo, Dios le da a Satanás un lugar y un tiempo que han pasado muchos años
para que se pueda revelar su verdadero carácter, hasta llegar a la cruz del Calvario, 4000 años después de la creación, sin contar el tiempo en el cielo, cuando realmente ahora los seres celestiales pueden darse cuenta en la cruz del verdadero carácter del usurpador y sus simpatías que podían quedar aún hacia él ya no estaban. Todo vínculo entre los seres celestiales y Satanás era roto en la cruz del Calvario. Y viene la lucha acá, en la tierra. Pero vamos a proseguir las reglas del conflicto. Se llama el material de escuela sabática de esta semana. Entonces, Dios es amor y justicia. Ese es su método, la forma en que Él actúa, amor y justicia. También Dios respeta el libre albedrío, por eso permite y permitió en este caso que Satanás hiciera lo que hacía, porque tenía libertad, no podía coaccionar su libertad sin peligro de que los otros seres celestiales pensaran que estaba actuando mal o que tal vez había alguna razón en lo que decía Lucifer. Por eso Dios respeta nuestro libre albedrío, pero nos está mostrando con la historia, con el tiempo y las circunstancias, la realidad de lo que está pasando. Entonces a Satanás le da un tiempo y le da un lugar. El lugar, el planeta Tierra y el tiempo que todavía estamos en el tiempo en que no ha llegado su día. Aunque el tiempo transcurrido en la cruz del Calvario, en el ministerio de Jesucristo, fue un tiempo muy importante para poder comprender, por lo menos para los seres celestiales, las verdaderas circunstancias de este gran conflicto. La oración falsa, hermanos, no es más que adoración a Satanás. Y los ángeles caídos son demonios. Muchas veces cuando vemos o escuchamos sobre espiritismo y adoración, idolatría, la gente cree que está adorando a algo, tal vez seres humanos que ya murieron, pero todo esto es espiritismo y es adoración a Satanás y a los demonios. Eso lo vemos en el caso de Elías y los profetas de Baal que se encuentra en la historia en Primera de Reyes, o primero más bien de Reyes, capítulo 18, donde los profetas de Baal 450 se enfrentan a, ¿cómo se llama?, a Elías en el Monte Carmelo. Nos dice esta cita, Profetas y Reyes, página 109, respecto a esto: con apariencia de audacia y desafío, pero con terror en su corazón culpable, los falsos sacerdotes prepararon su altar, los profetas de Baal. Pusieron sobre él la leña y la víctima, y luego iniciaron sus encantamientos. Dice con apariencia de audacia y desafío, porque aunque aparentaban esto, por dentro no estaban seguros de que sus oraciones y alabanzas iban a ser respondidas. De hecho, pensaban que no iban a ser respondidas. Por eso así lo describe el espíritu de profecía. Dice, luego iniciaron sus encantamientos. Sus agudos clamores repercutían por los bosques y las alturas circunvecinas, mientras invocaban el nombre de su Dios, diciendo, Baal, respóndenos. Los sacerdotes se reunieron alrededor del altar con saltos, contorsiones y gritos, mesándose el cabello y lacerándose la carne, suplicaban a su Dios que les ayudara. Ellos estaban suplicándole no a un Dios llamado Baal, a los mismos demonios, los ángeles caídos que cayeron del cielo en el tiempo que Satanás fue echado. Dice la página 110, gustosamente habría acudido Satanás en auxilio de aquellos. O sea que Satanás con todo gusto hubiera acudido para hacer descender fuego del cielo. Pero ¿por qué no lo hizo? Simplemente porque no lo podía hacer,
porque hay reglas en el gran conflicto y él no le estaba permitido hacer esto. Por eso dice, gustosamente habría acudido Satanás en auxilio de aquellos a quienes había engañado y que se consagraban a su servicio, no al servicio de Baal, a su servicio. Gustosamente habría mandado un relámpago para encender su sacrificio. Pero, oiga, para encender su sacrificio. Pero Jehová había puesto límites y restricciones a su poder. Ni aún todas las artimañas del enemigo podían hacer llegar una chispa al altar de Baal. En la batalla del bien y del mal hay restricciones y hay reglas. A pesar de que hay reglas, Dios solamente puede acceder a su justicia, misericordia y amor. Y aunque el diablo sí puede usar muchas cosas como la maña, como la mentira, el engaño, la fuerza, asesinato, muchas cosas de esas, a pesar de eso tiene sus restricciones y lo vemos acá en esta cita. Dice Deuteronomio 32:17. En vez de ofrecerle sacrificios a Dios, se los ofreció a los demonios, a dioses que nunca antes habían conocido, a dioses nuevos, venidos de cerca, a los que sus padres nunca adoraron. Los sacrificios que ofrecía el pueblo de Israel, que según ellos los ofrecían a Dios, los estaban ofreciendo realmente a los demonios. Patriarcas y Profetas 741. Los espíritus adivinadores no eran los espíritus de los muertos, sino ángeles malos, mensajeros de Satanás. Eso es lo que se ve en el gran conflicto. Por eso cuando se aparezca Satanás como ser humano haciéndose pasar por Cristo, muchos van a ser engañados. Pero el que estudia la palabra no será engañado. La parte del domingo nos presenta como título un ángel demorado. Vemos ahí la historia que aparece en Daniel capítulo 10 y quiero leer para ustedes. Dice Daniel capítulo 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él, Daniel, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, dice, estuve afligido por espacio de 3 semanas. 3 semanas, ¿cuántas semanas, cuántos días tiene una semana? 7 días. ¿Cuántos días son 3 semanas? 21 días. 3 por 7, 21. Es importante. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne de vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieran las 3 semanas. ¿Cuáles 3 semanas? Los 21 días. Y vea, en el día 24 del mes primero estaba yo, Daniel, a la orilla del gran río Hiddekel o Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro y ufaz. ¿Quién es ese varón vestido de lino? Muchos dicen que es Jesucristo, pero vamos a ver que no es Jesucristo. Vea, dice, alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro y ufaz. Su cuerpo era como berilio, su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, huyeron y se escondieron. Entonces vemos a Daniel que después de haber ayunado 21 días, 3 semanas, tiene una visión y ve aquí a un varón vestido de lino, vemos todas las características y vamos a ver quién es este varón de vestido de lino o quién no es. Dice que pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en profundo sueño y con mi rostro en la tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo, el que estaba hablando con él, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Ponte en pie, porque a ti
he sido enviado ahora. O sea que este ser, este ángel fue enviado. Dice, a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, dice Daniel. Versículo 12. Entonces me dijo, ¿quién le dijo? Él que estaba hablando con él. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces dice que él ha venido. Pero ¿qué pasó? Más el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días. Entonces, él viene. ¿Y cuánto tiempo duró en llegar donde Daniel? Si leemos el capítulo 9, vemos donde Daniel está orando en otra visión anterior y el ángel Gabriel llega. O sea, no había terminado Daniel la oración y llegó. Así, rápido. Pero en ese momento dura 21 días. ¿Cuánto tenía Daniel de estar orando? 21 días. ¿Cuánto duró este ser en llegar? 21 días, porque dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Esta es una descripción de Satanás que se opone a este ser durante 21 días. Pero ¿qué pasa? Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. ¿Quién es Miguel? Miguel es Jesucristo. Entonces, el que está hablando con Daniel no es Jesucristo, es el ángel Gabriel. Y llega Miguel a ayudarle. Entonces dice que Daniel está orando, intercediendo. Dios envía al ángel Gabriel, que se presenta ante Daniel y se ven las características. Gabriel no puede llegar donde Daniel porque se le opone Satanás. Entonces tiene que llegar Jesucristo, Miguel, para poder ayudarle. Dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días, para los postreros días. Recordemos que Daniel está pidiendo sabiduría, está clamando. Versículo 15 dice, mientras me decía estas palabras, ¿quién? Bueno, ahora estamos viendo que es el ángel Gabriel. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, o sea, callado. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. O sea que aquí está el otro. Este sí es Jesucristo. Entonces dice, mientras escuchaba esas palabras, he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? En este caso con el rey de Persia, o más bien con el mismo que estaba hablando con él. Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció para que él pudiera hablar. Era con él con el que hablaba. Y me dijo, ahora aquí está hablando Jesucristo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me habla, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, ¿por qué me has fortalecido? Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces aquí vemos que Satanás, en su libertad, en el conflicto o en las reglas del conflicto, en lo que se le permite, puede hacer cosas. Y en este caso pudo detener al ángel Gabriel para que no llegara a hablar con Daniel. Entonces también fue enviado Miguel, Jesucristo, el mismo Jesucristo, para poder ayudar al ángel
en su lucha y hacer que él pudiera llegar. Entonces, ¿qué vemos con esa historia? Que hay reglas en la gran controversia, que hay reglas en el conflicto. Entonces, Satanás no puede hacer lo que él quiera o lo que le venga en gana porque hay reglas. A pesar de que él puede usar la fuerza, está restringido en algunas cosas. Sobre este asunto nos dice Profetas y Reyes, página 382. Durante 3 semanas, Gabriel, oiga lo que dice, durante 3 semanas, Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambesis. Profetas y Reyes, página 382. Y nos dice la oración, página 304. Y vea qué interesante esta cita. Como pueblo no comprendemos cómo deberíamos, como pueblo, no comprendemos cómo deberíamos el gran conflicto que se lucha entre seres invisibles, la lucha entre ángeles leales y desleales. Los malos ángeles continuamente están en acción, preparando su plan de ataque, gobernando como caudillos, reyes y gobernantes a las desleales fuerzas humanas. Exhorto a los ministros de Cristo que destaquen en el entendimiento de todos los que están dentro del alcance de su voz la verdad del servicio de los ángeles. No os dejéis dominar por especulaciones fantásticas. Nuestra única seguridad es la palabra escrita. Debemos orar como lo hizo Daniel para que seamos guardados por los seres celestiales. Los ángeles, como espíritus ministradores, son enviados para servir a los que serán herederos de la salvación. Orad, mis hermanos, orad como nunca antes habéis orado. No estamos preparados para la venida del Señor. Necesitamos hacer una obra consumada para la eternidad. ¿Por qué el ángel Gabriel llegó donde Daniel? Porque Daniel estaba orando, pidiendo la dirección de Dios. Y Dios también está dispuesto a enviar ángeles si nosotros, usted y yo, también como Daniel, como Jeremías, como Nehemías, etcétera, etcétera, suplicamos la dirección de Dios y la ayuda divina. El lunes nos habla sobre el dragón de Apocalipsis, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13. El capítulo 12 de Apocalipsis nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. La labor de Satanás es engañar al mundo entero. Por eso dice el versículo 12, por lo cual alegrados cielos y los que moran en ellos, Satanás es echado del cielo. Ay de los moradores de la tierra, nosotros, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, el tiempo que Dios le da de gracia para que pueda demostrar que lo que él dice es cierto, pero sabemos que no lo es. Y ha demostrado todo lo contrario. Apocalipsis capítulo 13 nos habla en los primeros versículos y dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. La bestia representa poderes, representa el mundo. Dice, esta bestia tenía 7 cabezas, poderes religiosos, y 10 cuernos, poderes políticos. En sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un cordero, a un leopardo, digo, disculpen, y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le da a la bestia con todos sus poderes. Dice, en este caso, la bestia, en el tiempo en que estamos, simboliza el papado. Dice, la bestia, vamos a ver, el dragón, la bestia es su poder, el dragón es Satanás, el dragón y la bestia no es lo mismo. Dice, y el dragón, o sea, Satanás, le dio su poder, su trono y grande autoridad. O sea, que el dragón, Satanás, tiene poder, trono y grande autoridad, que la da también al que él quiere. En este caso, estamos hablando de poderes políticos, bueno, en este caso, el papado. Por eso dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Se maravilló toda la
tierra en pos de la bestia. Eso es un evento futuro, porque aunque algunos dicen que la herida mortal fue sanada ya del papado en, en 1900 y algo, no me acuerdo exactamente la fecha, no ha sido sanada. Cuando la herida mortal sea sanada, Satanás da su poder, su trono y autoridad a la bestia, y la bestia, el papado, va a recuperar su poder tal como lo tuvo en los 1260 años anteriores. Entonces, empezó 1923, empezó a recuperar la sanidad, pero todavía no ha sido sanada. Versículo 4 dice, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, o sea, Satanás. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Sobre esto nos dice esta cita, corremos constantemente el peligro de creer que nos bastamos a nosotros mismos. Satanás usa todos los poderes que tiene por delante, poderes políticos con sus leyes, poderes religiosos con su falsa fe. ¿Y nosotros a qué nos aferramos? A nuestra fuerza. Nunca vamos a vencer. Por eso hay que aferrarse a Jesucristo. Leo de nuevo. Corremos constantemente el peligro de creer que nos bastamos a nosotros mismos, de confiar en nuestra propia sabiduría y no hacer de Dios nuestra fortaleza. Nada perturba tanto a Satanás como nuestro conocimiento de sus designios. Si sentimos nuestro peligro, sentiremos nuestra necesidad de orar, como la sintió Nehemías, y como él obtendremos esa sólida defensa que nos dará seguridad en el peligro. Si somos negligentes e indiferentes, seremos ciertamente vencidos por los designios de Satanás. Debemos ser vigilantes. Aunque como Nehemías recurramos a la oración, llevando todas nuestras perplejidades y cargas a Dios, no debemos creer que no tenemos nada que hacer. Debemos velar y orar. Debemos vigilar la obra de nuestros adversarios, no sea que ellos obtengan ventaja al engañar a las almas. Debemos, en la sabiduría de Cristo, hacer esfuerzos para derrotar sus propósitos, aunque sin permitirles que nos distraigan de nuestra gran obra. La verdad es más fuerte que el error. La justicia prevalece sobre el mal. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 627, párrafo 1. El caso de Job, una historia muy conocida porque la hemos estado estudiando y no la voy a leer toda para tomar un poco más de tiempo, pero en Job vemos dos escenarios. Un escenario en la tierra, un escenario en el cielo. Una lucha en la tierra, Job, que era un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y eso se lo dice Dios a Satanás. ¿No has visto a mi siervo Job? Y le dice todos sus atributos. Pero Satanás, ¿qué hace? Acusar a Dios en este caso. Porque dice, sí, claro, él es así, pero porque usted todo se lo da. Le tiene un cerco a su alrededor. Quítale ese cerco y verá. Entonces vemos el conflicto entre el bien y el mal, donde Dios quiere proteger a sus criaturas, pero Satanás acusa a Dios. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Dios le tiene que dar, porque eso mismo que está escuchando Satanás de Dios, lo que Dios le dice a Satanás, también hay otros seres celestiales, porque es un concilio de seres de otros mundos, representantes. Entonces está acusando a Satanás delante de ellos. ¿Cómo actúa Dios en este caso? Dios tiene o tuvo que permitir que pasaran las cosas que pasaron para poder comprobar de que él estaba en lo correcto. ¿Quién estaba en lo correcto al final de Job? Al final del último capítulo, Dios. ¿Estaba Satanás equivocado, sí o no? Sí, estaba equivocado. ¿Qué creyeron los seres que estaban en el concilio al principio de Job? No sabemos. Probablemente se quedaron con la duda, pero al final la duda fue resuelta y usted conoce esta historia. Nos dice sobre esto, Dios nos cuida, página 6.4. Se le permitió a Satanás que tentara al confiado Pedro, tal como se le había permitido que tentara a Job.
pero una vez terminada su obra, tuvo que retirarse. Si a Satanás se le hubiera permitido cumplir su propósito, no habría habido esperanza para Pedro. Su fe habría naufragado, pero el enemigo no se atrevió a excederse de la jurisdicción que se le había asignado, de la jurisdicción, del límite que se le había asignado. No hay poder en todo el ejército satánico que pueda salvar al alma que confía con sencilla fe en la sabiduría que desciende de Dios. Dios puede permitir, hermano y hermana, que suframos, pero Él va a tener su límite también. Viene el dolor al mundo, las penas, las cosas que suceden, terremotos, ciclones, cosas de la naturaleza, pero también accidentes de automóvil, balas, guerras y esas cosas. En medio de todo esto que ha tenido que suceder, no porque sea la voluntad de Dios, porque no es la voluntad de Dios el mal que sucede en el mundo, sino porque lamentablemente para poder extirpar el mal desde la raíz, estas cosas tuvieron que ser permitidas. Si no hubieran sido permitidas, el mal no sería extirpado de la raíz, hubiera continuado. Dios pudo haber eliminado a Satanás desde el principio, pero el mal no se habría acabado. Por eso en su sabiduría tiene que permitir esto, pero aquellos que nos aferremos a su amor, a su misericordia, que nos consagremos nuestras vidas, vamos a vivir eternamente a pesar de estas cosas. Y usted lee historias en la Biblia de personas que murieron felices porque iban en camino a la vida eterna. Esteban, Jus, Pablo, los amigos de Daniel, el mismo Daniel en el foso de los leones. Dice, Dios nos cuida, página 6.4, los peligros acechan en todos los senderos, pero todo el universo celestial se mantiene en actitud de alerta para no permitir que nadie sea tentado más de lo que puede soportar. Todos los, todo el universo celestial, ángeles. Algunos tienen rasgos muy fuertes de carácter, que tendrán que ser reprimidos constantemente. Si se los mantiene bajo el dominio del Espíritu de Dios, esas características serán una bendición. En caso contrario, resultarán una maldición. Si nos entregamos generosamente a la tarea, sin desviarnos en lo más mínimo de los principios, el Señor nos rodeará con sus brazos eternos y se revelará como un poderoso ayudador. Si miramos a Jesús como el ser en quien podemos confiar, jamás nos abandonará en ninguna situación apremiante. Miércoles, el gobernante temporal de este mundo, Satanás. Satanás obtuvo su gobierno. ¿Cómo lo tuvo? Cuando Adán permitió ser vencido por él. Le quita el gobierno como representante. Por eso lo vemos en Job, en el concilio celestial, como nuestro, ¿cómo se llama? Como nuestro representante. Pero ya no lo es. Después de la resurrección de Jesucristo, ahora nuestro representante es Dios. Pero es Dios, no es Jesucristo. Pero aún ahora, en este caso, Satanás es el que gobierna la tierra. Dice Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Viene el día cuando Satanás es quitado completamente. Primera Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció. Pero a pesar de eso, hay restricciones, hay límites y hay reglas en el gran conflicto. Nos dice, deseado a todas las gentes, página 13, el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor despierta, se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra,
Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia trayendo salud eterna en sus alas. Es decir, Jesucristo. Límites y reglas. Marcos 6:5 nos dice, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Vemos cómo Jesucristo va a una aldea ya en Nazaret y no puede hacer muchos milagros por la falta de fe de las personas. Hay restricciones. O sea, no siempre se va a realizar un milagro. No siempre el pedido de oración va a ser contestado. Dios puede hacer según su voluntad y según lo que se puede o no hacer. Marcos 9:29 dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Los discípulos estaban sacando un demonio, pero no pudieron sacarlo, más bien casi fueron echados. Hasta que llegó Jesucristo y lo saca. Los discípulos le preguntan ya en el hogar, ¿por qué? Y Jesucristo les dice, solamente con oración y ayuno sale este género. O sea, no es nada más hacer por hacer. Hay reglas en el gran conflicto. Nos dice esta cita a fin de conocerle. En el plan divino, Dios no hace nada sin la cooperación del hombre. No obliga a la voluntad del hombre. Esta debe ser dada completamente al Señor. De lo contrario, el Señor no puede realizar su obra divina que quiere cumplir en el ser humano. Jesús declaró que en cierto lugar no pudo hacer muchas obras admirables entre la gente. ¿Debido a qué? Debido a la incredulidad. Quería hacer para ellos ese lugar precisamente lo que sabía que ellos necesitaban que hiciera, pero no pudo realizarlo porque la incredulidad le cerró el camino. El alfarero no puede modelar y dar forma para honra a los que nunca han sido colocados en su mano. La vida cristiana es una vida de entrega diaria, sumisión y continuo triunfo que gana renovadas victorias cada día. Esto es el crecimiento en Cristo, que da forma a la vida de acuerdo con el modelo divino. Terminamos con dos citas en la parte del viernes y la primera está en Testimonios para la Iglesia, tomó una página 305. Y dice, el hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás, el hombre caído. La misión de Cristo consistió en rescatarlo del poder de su gran adversario. El hombre se inclina por naturaleza a seguir las sugerencias de Satanás y no puede resistir con éxito a un enemigo tan terrible, a menos que Cristo, el poderoso conquistador, more en él, guíe sus deseos y lo fortalezca. Únicamente Dios puede limitar el poder de Satanás. Este va de aquí para allá por la tierra, recorriéndola de un lado a otro. Ni por un solo instante está desprevenido por temor a perder una oportunidad de destruir las almas. Es importante que los hijos de Dios entiendan esto a fin de evitar sus trampas. Satanás está preparando sus engaños para que en su última campaña contra el pueblo de Dios, éste no entienda que se trata de él. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura, se convierte en ángel de luz. Mientras que algunas almas engañadas sostienen que él no existe, las está llevando cautivas y trabaja extensamente por su medio. Satanás conoce mejor que los hijos de Dios el poder que ellos pueden tener sobre él cuando su fuerza está en Cristo. Cuando el más débil creyente en la verdad solicita humildemente ayuda al poderoso conquistador confiando firmemente en Jesucristo, puede repeler con éxito a Satanás y toda su hueste. El diablo es demasiado astuto para presentar abierta y audazmente sus tentaciones, porque entonces se despertarían las soñolientas energías del cristiano y éste confiaría en el poderoso libertador. Pero se presenta inadvertido y obra por engaño mediante los hijos de desobediencia que profesan la piedad. Con estas citas, hermano y hermana, espero que tengamos claro lo que representa el gran conflicto cósmico, el conflicto entre Cristo y Satanás, el conflicto que fue
a terminar o está terminando en la tierra. Debemos de hermano y hermana consagrarnos a Dios, estudiar su palabra para saber qué es la verdad. Les agradezco su compañía. Les pido que por favor compartan, que le den me gusta para que podamos llegar a más personas y que podamos vernos en la próxima semana, si Dios lo permite, para el estudio de la próxima lección, la lección número 11. Bendiciones.